este curso virtual. Vamos a tener en este caso una sesión para cada uno de los componentes formativos que tenemos en el curso y ahorita en un momento iremos explicando cómo está organizado para que ustedes tengan también esa información. Para este caso, recuerden estar muy pendientes a las indicaciones sobre lo que vamos a hablar relacionado con las fechas del curso para que de esta manera sea mucho más fácil para ustedes participar. Vamos a tener una breve exploración acerca de cómo está organizado todo en la plataforma y luego vamos a tener allí una explicación sobre lo que ustedes van a estar estudiando en el primero de los componentes formativos que tenemos para esta ocasión. Así que les invito a estar muy atentos para que puedan ir siguiendo esta explicación. Bueno, para esta parte, lo primero, el acceso al curso. Vamos a tener, en este caso, dos maneras principales en las cuales ustedes pueden ingresar. La primera de ellas es a través del sitio web de Betowa, que, bueno, ustedes todavía escriben Sena Sofía Plus y les va a guiar a la página. Y en la parte inferior van a conseguir el acceso a Sofía Plus. Ambas opciones lo guían allá. Y en la opción LMS ustedes van a poder ingresar al curso. La otra opción, la más recomendada, es directamente escribiendo la dirección sajuna.sena.edu.co. Van a ingresar exactamente con las mismas credenciales que van a encontrar en este caso para acceder a Sena Sofía Plus. Recuerden que además de los cursos de inglés, en la página de Sena Sofía, hoy en día llamada Betowa, tienen la opción de acceder a la oferta de cursos virtuales en distintas áreas de conocimiento. Actualmente hay casi 300 cursos virtuales allí registrados, en los cuales ustedes pueden participar. Toda persona registrada en Sofía Plus puede tener hasta un máximo de 4 cursos asignados a la vez entre presenciales y virtuales, por lo cual les puede servir esa opción. Una vez ustedes ingresen, van a tener una página parecida a esta, en la cual van a poder ver todo lo relacionado con sus cursos. Allí van a aparecer la información de su perfil. Van a tener a la izquierda el panel de navegación que les permite cambiar entre cursos o mirar las opciones del curso. Y aquí a la derecha están los cursos que ustedes están realizando. Al hacer clic al curso en el que van a ingresar, van a poder ver allí todas las opciones de curso. Las opciones que ustedes van a ver a la izquierda en el panel de navegación son las mismas que les van a aparecer a la derecha. Entonces, allí en esa parte no hay, digamos, mayor dificultad para ustedes, ya que simplemente el panel lo que les va a hacer es facilitarle el acceso a las distintas secciones desde donde ustedes estén. Básicamente, el panel les va a mostrar las opciones que tenemos, que son la de anuncios, que es donde ustedes van a ver las novedades del curso, información general, en la cual, como su nombre indica, les va a dar la información sobre lo que es nuestro programa de formación. Tenemos allí el cronograma y las fechas de este curso. Tenemos las actividades iniciales, que son las que ustedes se sugiere que realicen al iniciar. La sección de actividad de aprendizaje, como el nombre le indica, es donde ustedes van a hacer el aprendizaje de este nivel, y las sesiones en línea, así como esta en la que estamos en este momento. También van a poder ver el calendario. El calendario lo que les va a indicar es marcando allí precisamente las fechas en las que termina cada actividad. Sin embargo, les recuerdo que desde que ustedes inicien, ya ustedes van a entrar, si lo pueden hacer más tarde, y van a ver que todas las actividades de aprendizaje, todos los contenidos del curso ya están disponibles para ustedes. La otra sección que ustedes van a encontrar es la de calificaciones. Para este curso vamos a tener un total de 4
evidencias que son calificables. Las otras actividades que ustedes realizan no van a afectar su calificación. Las únicas que ustedes deben tener en cuenta para aprobar el curso es en esta primera actividad realizar el test, para la segunda actividad realizar el foro y para la tercera realizar la presentación sobre rutinas diarias y la presentación en video. Ya a medida que vayamos avanzando en las sesiones iremos viendo qué actividades corresponden a cada una de estas semanas, cómo se realizan, aunque la información, igual como todo lo que estoy explicando, va a estar disponible en plataformas. No es que hay que esperar a tal fecha para hacerlas, no. Si ustedes desde ya quieren completar todo el curso, pues lo pueden hacer. Sin embargo, les sugiero ir avanzando, practicando cada semana para que no vayan a tener inconvenientes. De esa manera es más fácil aprender y hay tiempo suficiente en esta sección. Entonces allí están las opciones, así se va a visualizar cuando ustedes ingresen. Van a tener allí cada una de las secciones del menú y ustedes les van abriendo para irlas visualizando. Las primeras opciones son las de información general y el cronograma, además de los anuncios que aparecen al principio. En información general vamos a ver primero el diseño curricular, que es un documento que más que nada les va a decir precisamente cuáles son las características del curso en la parte pedagógica, una presentación que está en formato PDF, en la cual les va a dar una justificación, detalles sobre cómo se ha diseñado el curso, recordando que los cursos de English.works están diseñados de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas, en este caso iniciando con los niveles A1 a B1, al avanzar entre los diferentes niveles que tenemos ofertados. También van a encontrar un enlace a la biblioteca SENA para que tengan la referencia. Como saben, el SENA tiene presencia en todo el territorio nacional. Allí les van a explicar precisamente de todas las opciones que hay disponibles en las diferentes sedes que tenemos repartidas a lo largo del país. Tenemos también una sección de documentos de interés donde ustedes van a poder ver lo que es Sena Sofía Plus, que les explicaba, que es donde ustedes pueden administrar todos sus cursos, tanto presenciales como virtuales, con el Sena. Una guía para el buen uso de los foros. Ahorita en un momento vamos a ver cómo funcionan los foros del curso, lo que es el reglamento de ustedes, derechos y deberes como aprendices virtuales, cómo pueden descargar un certificado una vez aprueben y un manual que les va a dar pues detalles más técnicos sobre la plataforma. También van a encontrar en esta parte, ya que hablábamos de los foros, lo que es el foro de dudas e inquietudes. Para aquellos que no han participado en un foro, es básicamente una herramienta asincrónica. Es decir, a diferencia de esta sesión, que ustedes tienen que entrar un día específico o una hora específica, en el foro ustedes pueden participar en cualquier momento. Si tienen alguna pregunta sobre el curso, alguna duda de algún tema o si hay algún inconveniente con un contenido en la plataforma, allí pueden ingresar, le dan clic a la opción añadir nuevo tema, realizan la pregunta, la pueden hacer en español o en inglés, no hay problema. Escriben la pregunta sobre lo que necesitan saber y le dan enviar. Como yo estoy ingresando todos los días entre semana, a veces entro también los fines de semana, depende cómo está el curso, y ahí van a encontrar respuesta sobre la consulta que ustedes hagan. Igual en los foros pueden participar todas las personas, así que así además de una pregunta, ustedes ven que hay una duda de alguien más y que ustedes saben que pueden decir, también van a tener la opción de responder a los comentarios de sus compañeros. Bueno, en la sección de actividades iniciales, como las tenemos acá en pantalla, van a tener en este caso tres opciones. Las tres opciones son la de actualización de datos personales, el foro social y el sondeo inicial. Para el caso de la actualización de datos, les va a explicar cómo pueden realizar el cambio precisamente de su información. Recuerden que los cursos SENA son certificados directamente por la entidad,
por lo cual es importante que ustedes revisen que su información está correcta, su nombre, número de documento, tipo de documento inclusive, y también pueden allí actualizar información de contacto, correo electrónico registrado para recibir notificaciones. Todo eso lo van a poder hacer desde esa opción. El foro social, similar a lo que vimos con el foro de dudas, es un espacio de comunicación dentro del curso, aunque la idea del foro social es la de presentarse, conocerse, conocer a sus compañeros de curso, interactuar. Allí van a tener la opción precisamente de realizar todo esto, para que lo tengan muy en cuenta. En este caso, como les decía, cuando ustedes dejen un comentario, van a tener debajo la opción de responder para que ustedes puedan escribir una respuesta si lo desean al comentario de algún compañero o del instructor del curso. Ahí queda la opción, cuando ustedes le dan clic a responder, escriben su respuesta y le dan enviar al foro. El sondeo inicial, que como les dije hace un momento, no es calificable, así que no se preocupen por esa parte, es simplemente una pequeña encuesta en la cual ustedes van a poder responder algunas preguntas básicas. La idea es más que nada conocer el perfil de ustedes como estudiantes para mejorar, en este caso, los contenidos, saber que estén acorde al nivel de los estudiantes que estamos recibiendo. Adicional a ello, si tienen alguna sugerencia sobre los cursos, también la pueden compartir en el foro de dudas para que, bueno, ya en este caso esté pasando la información y asegurándonos de que podamos seguir en la mejora de la calidad de los cursos. Bueno, luego de esta sección tenemos la de actividad de aprendizaje guía. Aquí en esta parte es muy importante que sigamos precisamente las indicaciones, ya que es donde ustedes van a tener todo el aprendizaje a lo largo del curso. En esta parte voy a hacer varias anotaciones, espero que estén muy pendientes en ese caso. Lo primero, y hay que tener muy en cuenta, es que antes de todas las cosas deben seguir la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es un documento en el cual ustedes van a poder observar, además de toda la presentación del curso, similar a lo que vimos hace un momento, también tiene una explicación sobre cuáles son las evidencias calificables que ustedes van a realizar y tiene las instrucciones sobre cómo las van a realizar. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta y sigan los contenidos de la guía para que sepan precisamente cómo hacer cada una de ellas. Adicional a ello, pues yo en las sesiones, así como el día de hoy, explico precisamente cuál es la evidencia o cuáles son las evidencias, porque ahí en la última semana son dos, para realizar en el curso, pero es importante que ustedes observen la guía para que tengan esa facilidad de que en cualquier momento pueden observar el contenido. Adicional a esto, tenemos aquí en esta sección tres componentes formativos. Los componentes formativos tienen los materiales de aprendizaje que ustedes deben estudiar, repasar para que vayan teniendo nuevos conocimientos. Son tres. El primero de ellos lo iniciamos desde el día 13 de marzo y el último de los componentes formativos termina el día 13 de abril. Tengan muy presente la fecha para que no vayan a tener problemas al terminar el curso. De esa manera ustedes no van a tener inconvenientes a la hora de participar en este caso. Entonces vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esa parte para que no se queden en las fechas. También aparece acá abajo en la opción las cuatro evidencias que ustedes deben realizar. Al ustedes participar en estas cuatro evidencias que les decía hace un momento, el test, el foro, presentación de rutina y video, al ustedes completar esas cuatro, van a tener la opción
de poder aprobar el curso virtual, porque el requisito es participar y obviamente aprobar esas cuatro evidencias. El resto de contenidos que ustedes hacen, pues es sugerido, por ejemplo, estudiar el componente formativo para que puedan entender qué es lo que van a realizar en las evidencias, pero la calificación como tal viene en estos cuatro puntos que tenemos acá. Entonces, no se les pase esa parte. Al ustedes ingresar al componente formativo, que ahorita vamos a ver el primero de ellos, van a encontrar la presentación del componente. Van a tener allí una explicación precisamente sobre cómo se desarrollan los contenidos, qué secciones tienen. Y ahorita vamos a ver lo de las evidencias para el enlace relacionado. En este caso, para lo que es también la última sección del curso, es la de sesiones en línea. Allí van a encontrar, así como en la de hoy, el enlace a la sesión que vayan a ingresar. También van a encontrar la opción de grabaciones. Ya yo más tarde me estaré encargando de subir la grabación que estamos haciendo de esta sesión para que en caso de que no hayan podido ingresar o quieran volver a verlo, tienen la opción allí de observar las grabaciones de lo que se vaya explicando a lo largo del curso. Bueno, ya habiendo visto esa parte, vamos a entrar específicamente en lo que es el componente formativo. El primero de los tres que tenemos en el curso se llama Hello, it's nice to meet you. Para este componente formativo, y bueno, aprovecho antes de que sigamos, recuerden de lo que vimos anteriormente en las secciones del curso, no está de más porque ya se me iba pasando, siempre me gusta comentarlo. No se les olvide ustedes por su cuenta tomar el tiempo para explorar el curso, observar qué hay, para que se familiaricen con todo y no vayan a tener inconvenientes. En esta parte específica vamos a tener entonces ahora sí lo del componente. Vamos a estar observando lo que son las categorías básicas que podemos necesitar, explicando precisamente el uso del verbo ser y estar, el famoso verbo to be. No se preocupen, no van a sufrirlo en esta sesión, eso lo tengo garantizado. Vocabulario sobre saludos y despedidas, cómo indicar información básica acerca de lo que es la presentación personal y vocabulario útil, como por ejemplo los números, los colores, la pronunciación del alfabeto. Son de las cosas que vamos a estar observando. Igual yo voy a agregar algunos comentarios que sé que les pueden ayudar en esa parte. En este caso, entonces, para esta parte vamos a tener, además de la introducción, cuatro secciones. La primera sobre categorías gramaticales básicas. El segundo va a ser una explicación sobre lo que es la persona gramatical, el uso del verbo to be. Vamos a tener el vocabulario sobre saludos y despedidas. Y finalmente, un vocabulario general con algunas opciones que pueden ser de mucha ayuda para ustedes. Recuerden que en la parte del componente formativo van a tener un menú donde van a tener acceso a todas las secciones. Si quieren ir a alguna en específico, aunque ella va a tener una opción para ir avanzando automáticamente entre las distintas opciones que nos van a aparecer. Al ustedes ingresar, van a tener primero un breve video que va a ser una explicación donde les van a decir precisamente qué contenidos van a estar aprendiendo en esa ocasión. Es algo que pueden tener en cuenta para esta parte, observarlo, no dura más de 1 o 2 minutos y les van a explicar precisamente cómo va a estar organizada, bueno, la parte del contenido en este caso. Avanzamos acá y vamos a tener lo primero que es sobre categorías gramaticales básicas. Vamos a estar viendo sobre artículos y sustantivos, algunos
conocen el concepto, otros no tanto. La idea es que hagamos un contraste entre lo que nosotros sabemos y lo que puede haber en inglés. Aunque yo no soy un fan de explicar demasiado tantos temas, digamos, de gramática básica, pero en este caso muchas veces hay dudas sobre cómo funcionan las cosas y es principalmente porque aunque sabemos usar todo esto, muchas veces no somos conscientes de qué es y a veces se nos explican las cosas en otro idioma y quedamos, pues, digamos, un poco confundidos y es por el motivo más que nada de que aunque sabemos los temas, no necesariamente somos conscientes. Muchas cosas de las que sabemos en español simplemente las sabemos porque todo el mundo las usa. Les voy a poner un ejemplo. Puedo decir, yo voy con ella, pero no puedo decir, ella va con yo. Tengo que decir, ella va conmigo. Y si alguien que no habla español nos pregunta de dónde sale ese migo, nosotros, a pesar de que sabemos utilizar el idioma, no sabríamos explicar qué pasó allí. Sé que algunas personas de pronto conocen ese dato, pero en realidad la mayoría simplemente los usa porque se ha acostumbrado a ello, conoce las opciones, pero a veces cuando llegamos a otro idioma se nos hace raro porque es algo diferente. A veces es bueno reflexionar sobre cómo lo hacemos nosotros en español para que al observar cómo se hacen las cosas en inglés, no nos resulte tan complicado entender que simplemente cada idioma tiene sus características. Entonces, vamos a entender aquí algunas cositas. Ahí está explicado en general. Yo lo voy a ir mostrando de manera más detallada. Entender que en este caso, por ejemplo, los sustantivos son palabras que no varían en género. Es decir, masculino y femenino, por ejemplo, no hacen mayor diferencia. Y tampoco las diferenciaciones en números como singular y plural. Eso funciona un poco diferente en inglés con respecto a cómo lo hacemos en español. Primero miremoslo en español. Cuando hablamos de artículos, tenemos en este caso tres categorías con las que podemos identificar los artículos. Primeramente, tenemos artículos que son masculinos o femeninos. En español, todas las cosas, objetos, animales, lugares y personas son o masculinas o femeninas. Eso es una cuestión del idioma. Ahora bien, todos los objetos pueden estar, o bueno, personas, si viene el caso, en singular o en plural, dependiendo de si hablo de uno o de varios de ellos. Y de la misma forma, tenemos artículos que pueden ser definidos o indefinidos. No es lo mismo decir dame una silla a decir dame la silla. En la segunda opción, la otra persona debería saber cuál silla quieren o si no preguntaría cuál silla, porque debe ser una específica. Entonces allí va la diferencia entre algo definido y algo indefinido. Eso es algo que podemos tener en cuenta para esa parte. Entonces tenemos artículos en singular, artículos en plural y para la parte indefinida también hay artículos singulares y plurales, solo que de forma indefinida. De la misma forma, los sustantivos como lo tenemos acá, estamos en este caso teniendo palabras que se utilizan precisamente para nombrar cosas, personas, animales, lugares, que pueden ser específicamente de alguien o pueden ser para hablar en general. Podemos hablar de personas, animales, cosas o especificar, por ejemplo, niño, que es un tipo de persona, gato, que es un tipo de animal, lápiz, que es un tipo de cosa, solo por colocar algunos ejemplos en cada uno de los casos. Entonces, al hablar de artículos, ya tenemos la idea, no vamos a estar un poco perdidos allí. Definidos o indefinidos, nos va a explicar precisamente de si algo es conocido o desconocido. Para el caso de los artículos definidos, en el caso del inglés, solamente van a encontrar un artículo definido. Allí tenemos una diferencia porque acabábamos de ver en la tablita hace un momento que en español hay cuatro artículos definidos. En inglés
solamente es uno. Es el artículo the. The se utiliza sin variarlo entre lo que es masculino, femenino, singular o plural. Si decimos el limón, the lemon, los limones, the lemons. Aunque lemons agrega la S al final, the, el artículo como tal, no cambia. Simplemente el que cambia es el sustantivo. The apple, la manzana. Yo digo the apples, las manzanas. Allí cambio entre una y otra, pero el artículo permanece igual. Y como decíamos, no varía en género. Si yo digo the cat, puede significar la gata o el gato. Y the cats puede significar las gatas o los gatos. No hay una diferencia marcada entre uno y otro, a diferencia de lo que hacemos en español. Por ejemplo, yo digo, I need the biology book and the summary sheets. Necesito el libro de biología, las hojas de resumen. Aunque uno es singular y el otro es plural, no se hace diferencia en ese caso. Vamos a utilizar de en todos los casos que vayamos a utilizar el, la, los, las. No va a haber problema en inglés porque es una palabra que ustedes van a utilizar. Para la parte de los artículos indefinidos, vamos a encontrar dos. Ambos son singulares en esta parte y pueden significar un o una dependiendo cómo venga el caso. Como ya sabemos que en inglés no se hace diferenciación entre masculino o femenino, hay que decir que a y am se utilizan dependiendo de si sigue un sonido de consonante o un sonido de vocal. Por ejemplo, a potato, una papa. A hotel, un hotel. A university, una universidad. Aunque university se escribe con U, pero el sonido I es como el de la Y de yuca en español, es un sonido de consonante. Pero si tenemos an onion, una cebolla, an hour, una hora, an umbrella, un paraguas, después de an sigue un sonido de vocal, an onion, an hour, an umbrella. Entonces es cuando utilizamos am porque no suena tan bonito a onion, a hour, a umbrella. Suena como más raro. Eso también lo hacemos en español. Cambiamos un poquito las palabras de acuerdo a cómo suenen. Por ejemplo, yo digo agua fría, no digo agua frío, porque agua es una palabra femenina, pero no digo la agua, porque suena raro una A con otra A, sino que digo el agua, pero digo el agua fría, no digo el agua frío, a pesar de que digo el. Son cositas que utilizamos todos los días y cada idioma se acomoda un poquito a lo que suena mejor. Eso también lo hace el inglés. Entonces, en este caso, si sigue un sonido de vocal, en vez de decir a, vamos a utilizar am. Por ejemplo, I need a book si necesito un libro. I need an eraser si necesito un borrador. En plural, aunque no hay un artículo plural como tal, se puede utilizar la palabra some, que significa algunos. Así que bueno, es más o menos lo mismo, simplemente indicamos allí. Some significa unos, unas, algunos, algunas, dependiendo cómo lo utilicemos. En plural. Si digo unas papas, oh, some potatoes, o digo dame algunas horas, oh, give me some hours. Es simplemente el uso que le damos y nuevamente no diferencia entre masculino o femenino. En inglés, los objetos, la mayoría de animales, todo se puede decir, pero algunas personas hacen excepciones y los nombres del lugar normalmente no son ni masculinos ni femeninos. Los sustantivos normalmente no tienen esa diferenciación a menos que estemos hablando de personas. Y ahí existe diferenciación al utilizar pronombres de personas, pero para el resto de objetos y demás no hay ningún problema en esa parte. Bueno,
Hablamos sobre lo que son sustantivos. Hay sustantivos comunes y propios en este caso. Cuando hablamos de sustantivos, podemos hacer diferenciación sobre personas. Si digo, por ejemplo, eh, como decía, a person, una persona, pero si digo William Smith, es un nombre específico de una persona. Ya hablo de un nombre propio. Es lo que vamos a ver aquí en esta parte. Sustantivos comunes, todos aquellos que hablan en general de cualquiera. Si digo man, es un hombre, pero como les decía, si digo William, estoy hablando de un hombre en específico. Eso sí, aunque hay muchos hombres que se llaman William, si estoy hablando en el contexto, lo más probable es que esté hablando de uno en específico que tiene ese nombre. Si digo cat, puede ser un gato o una gata, pero si digo Max y me estoy refiriendo a un gato en específico. Si digo city, es una ciudad, pero si digo Rome, me estoy refiriendo a Roma, específicamente a una ciudad. Esa es la diferencia que podemos encontrar, aunque algunos sustantivos pueden ser tanto comunes como propios según el contexto. Por ejemplo, si yo digo mom, que es mamá, pero también a mi mamá le puedo decir mom para referirme directamente a ella. Es como para tener allí una idea precisamente sobre esa parte. Allí van a tener algunos ejemplos. Recuerden cuando estemos en esta parte que al ustedes repasar el componente formativo pueden utilizar este iconito en forma de parlante que aparece allí para escuchar las frases que ustedes van viendo. Esto se los recomiendo mucho para que ustedes escuchen cómo se pronuncian las palabras, practiquen repitiendo aquellas palabras que van aprendiendo, que son nuevas para ustedes, para que al ustedes hablar en inglés tengan una facilidad de expresarse, porque ya ustedes tienen una referencia en su mente sobre cómo se dicen las palabras. A veces hay gente que cuando va a hablar lee y trata de suponer a ver cómo se dice eso y eso a veces no funciona, porque en realidad no sabemos si estamos diciendo bien las cosas. Entonces, muy pendientes. Al terminar esta sección, vamos a tener allí una actividad didáctica en la cual ustedes van a poder practicar lo que acabamos de ver. Van a tener algunas preguntas allí al final de la sección y en este caso deben seleccionar cuál es la opción más adecuada. Completar con el artículo o el sustantivo que mejor corresponda a cada uno de estos casos. Selecciona la opción y luego le dan a enviar y allí el sistema les va a decir si lo realizan correctamente o no, esperando que lo hagan muy bien. Recuerden para esa parte, eh, en esa sección, los componentes formativos, incluyendo esas actividades didácticas que aparecen al terminar, no son calificables, por lo cual no va a afectar su nota. Ustedes pueden realizar esa actividad todas las veces que quieran, por lo cual la recomendación es que ustedes lo realicen a conciencia. No se presionen porque no es que quiero sacar buena nota. Aquí lo importante debería ser para ustedes y es el consejo que les dejo en esta parte, es aprender. Viendo mientras todos ingresan lo que es precisamente relacionado con esa segunda sección, que es sobre la persona gramatical y el verbo to be. Es nuevamente de esta clase de temas que, como hemos visto en la anterior, son cosas que todos los días utilizamos, son normales para nuestro común, digamos, nuestra forma común de comunicarnos, pero que es bueno tener como un poquito de análisis en esta parte. Una diferencia que hay entre lo que es el español y el inglés es que el inglés hace una diferencia más marcada entre el sujeto y el objeto de una frase. Explico para que ustedes entiendan. Si yo, por ejemplo, les estoy explicando precisamente, yo soy el sujeto y es lo que aparece en pantalla. Al hablar de pronombres de sujeto, me estoy refiriendo a quien hace la acción. Por ejemplo, si yo explico, la acción de explicar la estoy haciendo yo. Si ustedes escuchan, ustedes son el objeto, es decir, no están haciendo la acción de explicar, pero la están recibiendo.
Es lo que vamos a ver en esta parte. Por ahora, para lo que nosotros vamos a estar presentando, nos vamos a enfocar más que nada en los pronombres de sujeto. Es decir, vamos a indicar quién hace la acción. Y es algo que voy a decir aquí para empezar, que es súper importante en todos estos casos, es que cuando hablamos del sujeto, todas las oraciones que vamos a hacer, sean afirmativas, negativas, preguntas, deben indicar siempre el sujeto, siempre deben indicar quién hace la acción. Eso es muy importante porque en inglés todas las frases lo deben llevar. Y a medida que vayan conociendo los verbos en inglés, se les va a facilitar mucho esa parte. Entonces, muy atentos. El primer pronombre que vamos a ver es el pronombre I, que significa yo. Por ejemplo, I am a student, yo soy estudiante. I es una palabra que siempre, así está al principio de frase, mitad, final, siempre debe ir en mayúscula. Es una característica un poco curiosa que no se da en español, pero en inglés esta y otras palabras suelen llevar mayúscula. Bueno, en este caso, pues es una sola letra. Para las demás palabras, mayúscula inicial. La segunda que tenemos aquí, hay que estar muy pendiente, es el pronombre you. You puede significar tú, puede significar usted y en algunos casos puede significar ustedes. Entonces hay que estar pendientes al momento de hacer la diferencia. Pero hablando aquí en singular, el you significa tanto tú como usted. No hay una diferencia marcada en inglés entre formal e informal en cuanto a pronombres, aunque sí hay ciertas expresiones que vamos a ver que son más formales y otras más informales. Luego viene lo que es la tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona, tengan en cuenta que si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Si hablo de alguien que no está en la conversación o de algo que no está en la conversación, por ejemplo, Juanita, María, Pedro, digamos, el profesor, la maestra, mi mamá, el perro, la ciudad, todo lo que yo nombre que sea específicamente para hablar de alguien o de algo que no es con quien estoy conversando, es una tercera persona. Cuando hablamos en singular, vamos a tener tres opciones, a diferencia del español, que son dos. Vamos a tener he y she, que son él y ella, que se utilizan prácticamente siempre para personas solamente. En este caso, algunos en inglés utilizan he o she para hablar de animales cuando son mascotas o animales muy cercanos. Pero en general los vamos a utilizar para hablar de personas. Y para hablar precisamente de animales o de cualquier otro tipo de, por ejemplo, objeto, lugar, vamos a utilizar it. It se suele traducir como eso, pero cuando lo utilizamos como pronombre, it puede significar él o puede significar ella. Si yo digo, por ejemplo, the dog eats a lot, el perro come mucho. The dog, al ser un animal, lo puedo reemplazar, en vez de decir the dog, si ya está claro de qué estoy hablando, utilizo it. It eats a lot. Pero este it en español no se va a traducir como eso, sino como él. Si yo digo, mira, ahí está el perro. Uy, él come mucho. Yo digo en inglés, it is a lot. Pero en español utilizo él porque perro es una palabra masculina. En inglés entonces utilizaremos it para hablar de animales y de objetos en general sin haber necesidad de mayor diferenciación. Pero puede traducir él o ella según venga el caso. Para el plural, we, que significa nosotros o nosotras. Tenemos you, que como les decía, puede significar ustedes. Ya depende del contexto si se entiende precisamente que hablamos de varias personas. Y tenemos they, que significa ellos o ellas. Aquí la notita de lo que ya habíamos dicho, la palabra I va en mayúscula en todo momento. La palabra, la que significa yo.
Veíamos también lo que es el uso del you. Esto lo van a ver al mirar el componente formativo. Ustedes van a tener allí la opción de repasar estas temáticas, no se les olvide. Y en esa parte vamos a poder ver precisamente los ejemplos que nos permiten recordar que para ese caso you puede significar usted, ustedes, tú, según cómo venga la ocasión. La palabra it, como decíamos, puede significar él o ella, pero ese él o ella, si no estoy hablando de personas, no lo traducen como he o she. Si yo digo la vaca bebe agua, el ejemplo que está aquí, the cow drinks water. Si yo digo ella bebe agua, no voy a decir en inglés she drinks water. En ese caso digo it drinks water, porque estoy refiriéndome a un animal, no a una persona. Como les decía, algunas personas con sus mascotas o animales cercanos pueden usar he o she dependiendo de si hablan de un animal macho o hembra, pero no necesariamente lo usan todos. Algunos utilizan it, no significa que le tengan menos cariño al animal, sino que es la costumbre, simplemente en ese caso. Ahora, en algunas ocasiones, y a eso lo veremos más adelante, vamos a encontrarnos con frases que empiezan o que utilizan, perdón, la expresión it, aunque no lleven un animal o objeto en particular, pero eso después. En plural sí podemos utilizar they, que es ellos o ellas, para hablar de personas, animales en general, no va a haber problema. Y aquí van a encontrar, como yo les decía, que todas las frases en inglés deben llevar el sujeto. Si yo digo, yo como pizza todas las noches, puedo omitir el yo y decir, como pizza todas las noches. Pero en inglés no se puede quitar el sujeto, debo agregarlo. El motivo principal es más que nada porque los verbos en inglés son invariables en la mayoría de los casos. Entonces, si yo tengo el verbo comer y yo digo yo como, comer y como son dos palabras diferentes. Y al yo decir como pizza, se sobreentiende que estoy hablando de que es sobre mí mismo. Mientras que en inglés, cuando hablamos de eat, que es comer, simplemente digo I eat pizza. Eat permanece exactamente igual, no cambia. Entonces es necesario que el sujeto esté presente para indicar de quién estoy hablando en la frase. Bueno, ya que tenemos claros los pronombres, vamos a pasar a mirar lo que es el verbo to be como tal. Para esta parte, pues, como ustedes sabrán, si lo han visto o si no lo explicamos, el to be es un verbo muy utilizado en inglés y que es el equivalente al verbo ser y al verbo estar en español. Algunos idiomas tienen eso, el español tiene esa característica de tener esa diferenciación, pero en muchos otros idiomas no lo conseguimos. Por ejemplo, en francés no se utiliza, en alemán tampoco, pero en portugués sí lo hay, por referir así a algunos idiomas de los que, bueno, tengo cierto conocimiento y pues bueno, sé que es un tema que siempre dificulta porque ¿cómo así que un verbo significa dos? Bueno, si nos preguntan a nosotros como hablante nativo, ¿qué diferencia hay entre el verbo ser y el verbo estar? No siempre lo sabemos explicar con claridad. Son verbos que muchas veces se cruzan en significado. Entonces, bueno, vamos aquí a presentar precisamente cuál es el uso de las distintas personas en ese caso. Al utilizar el verbo to be hace algo que nosotros hacemos en español todo el tiempo y que, pues bueno, en el caso del inglés no es muy común. Por eso es que el verbo to be se presenta por separado. Lo que hace el verbo to be, que también hacen los verbos en español, es lo que se conoce como conjugación. La conjugación significa que para este caso, las distintas formas del verbo van a indicar sobre quién estoy hablando. Ahorita veíamos el ejemplo. Si tengo el verbo comer, yo utilizo la palabra como para hablar de mí mismo. Yo no digo yo comes, yo digo yo como, tú comes. Entonces, cada una de esas terminaciones nos diferencia precisamente sobre quién hablamos. Yo puedo encontrar como, comes, come,
comemos, coméis, comen, tiene distintas formas. Y eso hablando en presente. Si hablamos en pasado, comía, comías, comíamos, en futuro comeré, comerás, etcétera. Son muchas formas, solo que ya no se las aprendimos. Sabemos cómo funcionan, cómo se arman y por eso no nos cuesta. En inglés, los verbos normalmente, como decía, son invariables en la mayoría de los casos. Por eso, cuando llegamos a un verbo como el verbo to be, a veces es un poquito como diferente. El verbo to be tiene tres formas de conjugación en presente. La primera de ellas es am, y am es fácil porque lo voy a utilizar únicamente con I. Siempre van a ir juntos, I am. O I am a scientist, soy científico. I am in the lab, estoy en el laboratorio, por ejemplo. La segunda forma que quiero que observen es is. Is se utiliza para hablar nuevamente tercera persona de singular. Es cuando estoy hablando de una persona, un animal, un objeto, un lugar que sea solamente uno. Y es precisamente hablando de algo o de alguien que no está en la conversación que estoy teniendo. Entonces digo, oh, he is an architect. Él es arquitecto. She is a lawyer. Ella es abogada. It is a dog. Él es un perro. Estoy hablando precisamente de personas y animales que no son con quien estoy hablando directamente. La tercera forma que vamos a encontrar es are. Are se utiliza para segunda persona, para hablar de you, y se utiliza en plural. Por eso expliqué las otras dos, porque son las que debemos como tener en cuenta en ese caso. Am para hablar de mí mismo, is para hablar de una tercera persona y are para los demás casos. A veces algunos nos ponen así como dificultades con el verbo to be, pero si ven la explicación es bastante breve y en realidad es más una cuestión de practicarlo, de usarlo para que sea mucho más fácil hablar. En esta parte vamos a encontrar un video, el cual les recomiendo que ustedes observen cuando estén precisamente siguiendo el tema y vayan allí viendo los contenidos. Es la parte de las contracciones. En inglés las contracciones son un poquito más formales que en español. Si en español decimos para qué, podemos decir pa' qué. Si suena más corto, es lo mismo. Eso hace también el inglés. Hay ciertas expresiones de las que vimos ahora del verbo to be que suelen hacerse en contracción. Se pronuncian un poquito más cortas, aunque digan lo mismo. Entonces, para que las practiquen y las vayan identificando. Las contracciones, eso sí, a pesar de que son un tema fijo en inglés, son bastante informales, no las van a utilizar para contextos formales como para escribir una carta laboral o un ensayo universitario, nada de eso. Pero sí es bueno que lo utilicen porque el común de la gente los usa, especialmente en inglés americano, pues a diario. Bueno, vamos a ver lo que es la parte de las estructuras. Esto no es muy diferente a lo que hacemos en español. Las frases en inglés deben llevar sujeto, verbo y complemento, recordando que el sujeto es algo fijo. Siempre debe haber el sujeto. Por ejemplo, aquí vamos a tener Gloria is an engineer. El sujeto es Gloria, el verbo is y el complemento an engineer, para decir que Gloria es ingeniera. Ahí van a ver otros ejemplos que ustedes pueden leer y escuchar al mirar el componente formativo, pero las tres secciones, sujeto, verbo y complemento, aparecen siempre en las frases. Si lo digo de forma negativa, será lo mismo, solo que agregando la palabra not para decir que no. Gloria is not an engineer para decir que Gloria no es ingeniera. Cuando vamos a hacer preguntas, en este caso hay una pequeña diferencia. En español solo cambiamos la entonación. Gloria es ingeniera, pero en inglés se hace diferente. En inglés, para esta parte, colocamos el verbo primero. Is Gloria an engineer? Sería como decir, ¿es Gloria ingeniera? Hay algunas preguntas en español donde a veces uno cambia el orden, pero no es tan común en realidad como lo hacemos. Pero el verbo to be tiene la característica de hacer eso.
Así que ya saben, si escuchan una frase y empieza por are o por is, le están haciendo una pregunta, por lo cual esté atento a tratar de responder a la pregunta que le hagan. Es como una manera de ir identificando precisamente esa parte. Pero siempre van a estar presentes el verbo, el sujeto, el complemento en todos estos tipos de frases. Y para practicarlos precisamente al final de esa sección van a encontrar una actividad didáctica en la cual van a tener ciertas frases. Ustedes van a poder escucharlas. Recuerden hacer clic en cada caso y van escribiendo la palabra que falta en esa parte. Toda va relacionada con el vocabulario que acabamos de ver. De esa manera lo van a poder practicar sin mayor problema. Bueno, en la tercera sección pasamos al vocabulario que les decía sobre saludos, despedidas, para que lo tengamos allí presente. Hay saludos que pueden ser más formales, aunque les decía ahorita, no hay una gran diferenciación entre formalidad e informalidad. Más que nada tener en cuenta como en contextos muy formales que hay ciertas expresiones que es mejor no utilizar. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, en este contexto, hello, que es hola. Tenemos good morning, good afternoon, good evening para saludar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. It's an honor to meet you or nice to meet you. Un honor, un gusto conocerle. How do you do? Que es una forma muy formal de decir cómo le va. How are you doing? ¿Cómo le ha ido? Nice to meet you, como decía, gusto conocerle. What are you doing? Aquí mucho cuidado con esa para preguntar qué está haciendo, porque a veces puede sonar como que me estoy metiendo en la vida de alguien. Que eso también pasa en español, ¿no? Good to see you, bueno verlo o bueno verte. How are you? Que es estándar, no es necesariamente ni formal ni informal para preguntar cómo está. Y de manera más informal podemos encontrar hi, que es hola, entonces más relajada. Howdy se utiliza en algunas zonas de Estados Unidos para decir hola, nuevamente informalidad. WhatsApp, de ahí viene el nombre de la aplicación, para preguntar qué ha habido, qué pasa, qué hay de nuevo. What's going on, para preguntar qué está sucediendo de manera similar. What's new, por ejemplo, qué hay de nuevo. Oh, long time no see, tiempo sin verte. How's life, para preguntar cómo va la vida, o how is everything, para preguntarle cómo va todo. Se puede utilizar hey, así como en español. Hey, hey, ¿qué? Bueno, esas cosas se usan. How are things, para preguntar cómo van las cosas. Tantas opciones que podemos encontrar por allí. Para la despedida, lo mismo, vamos a encontrar formas más formales. Goodbye, que es adiós. Farewell. Farewell no se utiliza sino más que nada escrito. El adiós. Good night para decir buenas noches. Take care para decir cuídense, cuídate. También está allí la opción. Look forward to seeing you again. Pero verle de nuevo. Esta es otra que más que nada se encuentra por escrito, pero no está de más conocerla. It was nice to see you or to meet you. Fue agradable verle, conocerle. Have a good day, have a great day para decirle que tenga un buen día o un gran día. Opciones que podemos encontrar por allí. En la forma informal, además del goodbye que ya vimos, podemos encontrar bye, bye bye, para decir adiós. See ya, para decir nos vemos. See you later, nos vemos más tarde. Y con see you pueden tener varias opciones. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you next week, nos vemos la otra semana, etcétera, etcétera, etcétera. Talk to you later o catch you later. Nos hablamos, nos pillamos. Este catch you, catch es atrapar, así que es como lo más cercano que hay. Así que sí, es informal. See you again soon, nos vemos pronto. Have a good one, como que tengas buen día. I'm off o I gotta go para decir me voy, me marcho, me tengo que ir. Me largo, dicen algunos en español. Simplemente opciones. Para aquellos que han observado esto o si no, cuando lo observen en el componente formativo, encontramos dos opciones que dicen buenas noches, que son good night y good evening.
Evening en inglés normalmente se refiere al momento desde que atardece hasta el momento en que nos vamos a dormir. Eso es para nosotros también la noche. Night es o la noche entera de solas de, bueno, sí, desde que anochece el sol hasta que amanece, o nos referimos a night específicamente al tiempo de la noche que estamos durmiendo. Entonces es común evening, como se usa más temprano, referirnos a evening para saludar y night para despedirnos. Se puede utilizar de manera un poco irónica good night como saludo si la persona llega demasiado tarde en la noche. Ahí como para que tengan un contexto. Allí van a encontrar unos ejemplos que ustedes pueden mirar y también el que vimos de último en la parte informal, que era gada, para tener en cuenta para esa parte. Eh, lo decíamos que puede traducir got to, pero es común decir gotta. I have got to go, pero dicen I've gotta go. Lo utilizan de manera de contracción, por lo cual hay que estar muy pendiente con ese lenguaje informal porque es común utilizarlo entre las personas. Al final de esta sección vamos a encontrar también una actividad didáctica. Esta es más que nada una pequeña conversación, vocabulario entre un doctor y un paciente. Ujú. Eh, y vamos a completar la conversación simplemente agregando las palabras que faltan. En este caso, vamos a tomar las palabras que están aquí a la derecha, las arrastramos y soltamos en el espacio que consideramos que corresponde. Nuevamente, no es calificable, así que háganlo a conciencia. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que es la de vocabulario, para que lo tengan presente. En este caso, para el vocabulario, vamos a tener aquí algunas cositas que nos pueden servir precisamente para practicar. La primera de ellas es un video donde ustedes van a poder practicar la pronunciación del abecedario. Les invito más que nada a practicar la parte de las vocales. En inglés se llaman A, E, I, O, U. A veces las vocales en las palabras que ustedes utilicen se pueden pronunciar como vienen en español, a veces se pronuncian de esta manera como las que están viendo en pantalla. ¿Qué pasa? El inglés tiene muchos sonidos de vocales, muy variado en ese tema, por lo cual es importante que ustedes le echen buen ojito a la cuestión y lo practiquen para que vayan aprendiendo a identificar esa variedad de sonidos que hay en inglés que no son tan comunes en español. Adicional a eso, vamos a tener aquí algunas diferencias de algunos sonidos entre vocales cortas y largas. Por ejemplo, la A puede tener sonido corto como en cat, un sonido largo como en car. La E puede tener un sonido corto como en jet o un sonido largo como en feet. La I puede ser corta como en fish o larga como en bird. La O que puede ser corta como en dog o larga como en for. La U puede ser un sonido corto como son o un sonido largo como en rude. Entonces son pequeñas diferencias que, bueno, si alguien quiere enfatizar un poquito más en identificarlos, en tratar de decirlos, no son sonidos que salen a la primera porque no siempre los tenemos en español, pero sí es bueno conocerlos, identificarlos, no está de más. Hay otros sonidos como por ejemplo como en the o banana, sonido como en full o put, no está de más conocerlos, escucharlos. A medida que ustedes vayan teniendo vocabulario es donde ustedes van a poder apropiarse de esos sonidos, así que no se preocupen por esa parte. También van a encontrar un espacio de práctica donde pueden, lo que decíamos ahorita sobre sonidos, conseguir la diferencia del sonido de la Y, como suena a veces más como vocal en palabras como dry, busy, type, pero a veces suena más como consonantes en palabras como you, yacht o layer. Entonces, a tener en cuenta, en español no ocurre tanto, aunque sí hay esa diferencia de sonidos. Así que bueno, para el momento de pronunciar correctamente las palabras, les puede ayudar. También vamos a conseguir aquí un poquito de vocabulario en temas como los colores. Tenemos yellow, orange, red.
pink, tenemos purple, a veces puede ser violet. Para hablar del púrpura, tenemos blue, que es azul, green, white, tenemos black, tenemos brown, tenemos gray, que es gris, tenemos silver. Gray, si ven, se escribe de dos formas distintas, más que nada porque gray con A es más común en inglés americano, con E es más común en inglés británico. Son el mismo idioma, pero hay ciertas diferencias, créanme, también entre el español de Colombia y el de España hay ciertas diferencias que a veces toca señalar cuando vamos a utilizar el idioma. Pero en este caso es una pequeña escritura, simplemente si lo escriben con una o con otra se va a entender, pero va a ser raro si se utiliza la forma que no es la más común. Bueno, tenemos también aquí para que ustedes practiquen la parte de los números. Me interesa que se concentren mucho al hablar de los números aquí del 0 al 10. Allí los van a tener para escucharlos. ¿Por qué? Porque al momento de hablar de números, como por ejemplo direcciones o teléfonos, se suelen dar en inglés dígito por dígito. No es común unirlos como decimos aquí 3, 10, 7, 89, 45, 14. No, no, no. En inglés lo común es my phone number is 31078944514 para el ejemplo que está ahí en pantalla. Entonces va a ser muy fácil para ustedes en esa parte porque así se usa normalmente en inglés. Van a encontrar los números del 11 al 19, las decenas. Van a encontrar allí explicación sobre pronunciación de las centenas también. Algunos números grandes todavía no los vamos a usar, pero pueden practicar si lo desean. Y esa sección va a terminar con una actividad didáctica en la que pueden precisamente van a escuchar deletreadas algunas palabras para practicar el vocabulario del abecedario y ustedes van a escribir qué palabras están escuchando en ese caso. Así que tengan eso muy presente. Es simplemente, como les decía, una práctica para verificar que tengamos clarito el conocimiento de lo que vamos viendo. Para esta parte, cuando vayan a terminar ya este componente, recuerden repasarlo, practicarlo varias veces y al terminar van a hacer la evidencia que es el test. El test básicamente es una pequeña evaluación que en este caso queda evaluada automáticamente en línea, así que ingresen a hacerla únicamente cuando estén seguros de que tienen claro todo lo que han estudiado hasta el momento. Si no, pues a repasar y ahí sí vamos a empezar. La primera de las secciones es básicamente un pequeño audio, es bastante corto. Ahí tienen la opción de escucharlo varias veces si necesitan, no pasa nada. Y luego van a seleccionar para cada pregunta cuál es la respuesta más cercana. Traten de escuchar detalladamente, miren las opciones de respuesta y traten de escuchar de nuevo si necesitan para ver cuál respuesta va más cercana a lo que tenemos allí. La segunda sección es para practicar los artículos. Recuerda que vimos a, an y the. Algunas cosas son únicas, les tiro la pista, por ejemplo, la capital de Colombia, solo hay una. Entonces allí sería the capital of Colombia, pero en otras cosas es uno de los tantos. Si digo una ventana, hay muchas ventanas. Bueno, entonces ahí sí sería un artículo indefinido. Para la siguiente sección van a tener un texto, ustedes leen y luego para cada pregunta seleccionan cómo completar la frase. Miren que ahí está incompleta. Según lo que dice el texto, cuál sería la opción que mejor coincidiría. Y luego, en esta otra parte, van a tener allí un audio con algunas palabras. Es vocabulario de lo que venimos viendo en el componente formativo y ustedes van a escribir la palabra que allí aparece. Eso va a quedar, como les decía, evaluado automáticamente y es la primera de las 4 calificaciones que van a tener en el curso. Eso sería básicamente lo que tenemos relacionado con lo que es esta primera parte, este primer componente formativo.